Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio a la que es la 10ª y última clase de este curso de materiales viales edición 2021. Al final de la misma, vamos a ver si Gerardo Botazo, el director del EMAC, como todos saben, hace un cierre. Esto vamos a ir viendo porque está un poquito más complicado de lo que pensaba. Si no, diré algo yo al respecto. Bueno, en esta 10ª clase, la encargada va a ser la recientemente doctora Verónica Mechura, que va a abordar el tema de la demarcación horizontal, la demarcación vial, y sobre todo tema de materiales y demás. Verónica es ingeniera civil recibida en esta casa, en la Facultad Regional de La Plata, y está en el EMAC desde hace ya unos 5 años trabajando en lo que ha sido el desarrollo de su tesis gracias a una beca UTN que ya les hemos nombrado en otras oportunidades, y temas sobre los cuales posiblemente Verónica nos haga alguna mención durante lo que va a ser su exposición. Así que bueno, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros hoy en la clase y queda todo en manos tuyas, Vero. Bueno, les voy a presentar, buenos días a todos, les voy a presentar el tema de evaluación de desempeño de los materiales de demarcación vial. Bueno, para introducir y guiar la presentación, acá está el listado de temas principales. Vamos a comenzar con una introducción, les voy a comentar cómo están conformados los materiales de demarcación, las propiedades esenciales de estos materiales, los factores que los afectan y cómo se evalúa el desempeño en el ámbito internacional, o sea, las tecnologías que existen y, bueno, les voy a comentar los ensayos que se implementaron en la tesis y un breve resumen de las conclusiones. Bueno, ¿por qué es importante estudiar la demarcación vial? Bueno, como podemos ver acá en condiciones de día, en una ruta, el entorno le brinda información al conductor y en la medida que va por la ruta, digamos, el entorno le va brindando datos finales. En cambio, en las condiciones nocturnas, las marcas son las marcas, la demarcación horizontal y las marcas en el pavimento son las que le brindan la información del camino. También, bueno, las señales verticales, como podemos ver acá. En el caso de una urbana, acá podemos ver una imagen en donde se hizo un ordenamiento vial y podemos ver que las marcas viales permiten guiar el tránsito vehicular, regular la circulación y advertir de determinadas circunstancias. También podemos ver que, bueno, permite guiar a los peatones, o sea, tanto a los conductores como a los peatones. De esta manera, podríamos decir que en las ciudades tenemos una mayor exigencia con respecto al tiempo de secado, a la resistencia a la abrasión, debido a que, bueno, existe más tránsito en esas zonas, y a los requisitos de resistencia al ensuciamiento, debido a que también, bueno, hay colectivos, hay más manchas de combustibles, y bueno, y también por el tránsito. En cambio, en lo que es carreteras y autovías, la principal propiedad es la visibilidad nocturna. No quiere decir que, bueno, en uno y en otro, sino, digamos, en los distintos ámbitos, cuáles son las propiedades más importantes. Bueno, acá tenemos un breve resumen de lo que respecta a la ley. En el decreto 779 del 95 se reglamenta la Ley Nacional de Tránsito número 24.449 y en el anexo L establece sobre el sistema de señalización vial uniforme que en el capítulo 6 habla de señalamiento horizontal. Y me parecía importante resaltar el concepto, la definición que establece
este decreto, que dice que las marcas viales o de marcación horizontal son las señales de tránsito demarcadas sobre la calzada con el fin de regular, transmitir órdenes, advertir determinadas circunstancias, encauzar la circulación o indicar zonas prohibidas. El material debe ser antideslizante, resistente y de un espesor no mayor a 5 milímetros, bueno, con excepción de las tachas y separadores de tránsito. Bueno, otra de las cosas que establece es que las demarcaciones serán uniformes en diseño, posición y aplicación, tal como para los demás dispositivos de control de tránsito. Y bueno, y más abajo establece el tema de reflectividad, que en autopistas, semiautopistas, rutas, túneles, puentes, accesos y egresos de las vías mencionadas, y en calles y en avenidas de intenso volumen vehicular, toda la demarcación debe ser reflectiva. Ahora vamos a, en el manual de señalamiento horizontal de la Dirección Nacional de Vialidad, establece las distintas configuraciones geométricas que tienen que tener las demarcaciones, bueno, tanto en entornos urbanos como en rurales. Acá tienen algunos ejemplos, o sea, tienen que dirigirse a este manual, y bueno, acá tienen algunos ejemplos con los patrones básicos, bueno, la configuración de las líneas de detención, bueno, cómo se tiene que hacer una rama de enlace y demás. Bueno, veníamos hablando de marcas viales, que bueno, son estos recubrimientos retroreflectantes. Acá pueden ver una imagen de una pintura con microesferas. Para lograr este efecto de retroreflexión se utilizan las microesferas. Entonces, una marca vial está conformada por un material base y un material de posmezclado, que bueno, son las microesferas de vidrio. Los materiales base pueden ser pinturas, termoplásticos y plásticos en frío. Ahora los vamos a ir viendo, las principales características de cada uno de ellos a continuación. Vamos a empezar con las pinturas. Como las pinturas pueden ser de secado físico o de secado físico-químico. La diferencia entre las dos es que las primeras, las de secado físico, secan por evaporación del solvente, básicamente. Ahora los vamos a ver estos dos tipos. Las de secado físico-químico secan por evaporación del solvente y a su vez por la polimerización del ligante. Dentro de las que son las pinturas de secado físico tenemos las acrílicas base solvente y las emulsiones acuosas. Ahora las vamos a ver a continuación. Y dentro de las pinturas de secado físico-químico tenemos las pinturas alquídicas y las autorreticulables, las emulsiones autorreticulables de secado rápido. Bueno, entonces las acrílicas base solvente, básicamente luego de la aplicación, la evaporación del solvente hace que el polímero se solidifique. De esa forma se forma la película de pintura seca. En general el solvente escapa a la atmósfera como COB, que es compuesto orgánico volátil, y en muchos países está limitado este porcentaje, y por este motivo en general, principalmente bueno, en el ámbito internacional, se está tendiendo a no utilizar las acrílicas, las pinturas base solvente. Por otro lado, las emulsiones acuosas tienen un mecanismo de formación de la película por un fenómeno de coalescencia, o sea, se usa un agente coalescente. Acá estas imágenes muestran cómo es el proceso de formación de película. Esto se produce a partir de una temperatura mínima de formación del film, que es característico de cada pintura. Una vez aplicada la pintura, las partículas se mueven libremente en la masa de pintura. Una vez que el agua se empieza a evaporar, como podemos ver en la segunda imagen, las partículas se comienzan a acercar hasta que en un momento se empiezan a deformar y finalmente se forma la película de pintura, como vemos en la figura D. En lo que respecta a las pinturas de secado físico-químico, bueno, como les comenté, es un doble proceso. En un principio es una evaporación del solvente y luego la resistencia al desgaste se obtiene por una reacción química. Tenemos las pinturas alquídicas, en las que en general el solvente es el tolueno,
y bueno, se evapora y es el responsable de, digamos, el primer fenómeno. Luego de eso, el endurecimiento se produce por la oxidación de las resinas con el oxígeno del aire, y ahí ya, digamos, tenemos la película de pintura con una mayor resistencia. Esto en general lleva más tiempo. Y las emulsiones autorreticulables de secado rápido, también en este caso, los monómeros acrílicos emulsionados en el medio acuoso fuertemente alcalino, ante la presencia de otras sustancias, provoca la formación de la película de pinturas. Son fenómenos parecidos, pero también en un caso es con la utilización de un solvente y en el otro caso es una pintura acuosa. Bueno, ahora vamos a seguir con los termoplásticos. Los materiales termoplásticos son sustancias que vienen en forma de escamas o en sólida granular. Como pueden ver en la imagen superior son resinas en forma de escamas, y en la imagen inferior ya tienen incluidas las cargas y los pigmentos. Bueno, está constituida por resinas, por microesferas de vidrio premezcladas, y el pigmento y las cargas para conformar el material. En este caso, carecen de disolventes y la película se forma debido al calor. Este material se lleva a 180 o 220 grados, dependiendo del producto, y una vez aplicado sobre el pavimento se vuelven sólidos de manera inmediata con la temperatura ambiente. No tienen mayores diferencias en base a los materiales utilizados. Por este motivo, estos materiales se clasifican en base a la forma de aplicación. Acá podemos ver, o sea, la aplicación puede ser por extrusión o por pulverización. En el primer caso, por extrusión, se utiliza una zapata. Bueno, en este caso es manual, también vienen equipos más automatizados, pero bueno, se calienta previamente el material y se utiliza una zapata con una abertura en la parte de atrás, donde se va volcando el material en caliente y se va desplazando y va formando la película de pintura. Sobre ese, en este caso, con este dispositivo se están sembrando las microesferas. En este caso se obtienen espesores de 3 milímetros, del orden de 3 milímetros. En el caso de los termoplásticos aplicados por pulverización, los espesores son del orden de 1,5 milímetros y bueno, acá tienen un dispositivo, el material es calentado, bueno, a la temperatura del orden de 180 y 220 grados, y se pulveriza con pistolas especiales. Y luego a presión, en otra boquilla, se van sembrando las microesferas. Bueno, creo que lo dije, en este caso el espesor es del orden de 1,5 milímetros. Y por último tenemos los plásticos en frío, que es un sistema de dos componentes. O sea, por un lado se suministran en conjunto, pero vienen en envases separados. Por un lado se tiene la pintura líquida y por el otro se tiene el agente de curado para que se produzca la reacción química, y luego se tiene un periodo de vida útil hasta que endurece. En general es de dos componentes o también vienen de tres componentes. En este caso también se clasifican por la forma de colocación. Están de aplicación manual o de aplicación a máquina. Bueno, en este caso se mezclan los dos componentes y se aplican. En este caso, bueno, lo están aplicando en una zona urbana. También se puede utilizar una especie de zapata, como les había comentado en el caso de los termoplásticos, y para la aplicación a máquinas se utiliza un dispositivo en donde, digamos, ya una de las partes del material, y se ajusta la dosificación
comunicación con el equipo y se va aplicando por spray. Bueno, por último, en lo que es la composición de la marca vial, tenemos las microesferas de vidrio. Bueno, y acá abajo también están las microesferas de premezclado, que son las de este estilo, y bueno, un tipo de microesfera de sembrado, en estos casos son para pinturas. Ahí está. Bueno, las microesferas pueden ser intermix, se denominan las que se incorporan en los termoplásticos, que les comenté, que ya vienen incorporadas. Premix son las que se pueden incorporar a la pintura, y drop-on son las que se siembran, se las denominan así, y tienen distintos tratamientos dependiendo de si se va a colocar sobre pintura, sobre termoplásticos o sobre plásticos en frío. Bueno, ahora, una vez ya comentado el tema de los materiales que existen, acá tenemos las principales características que esperamos de estos recubrimientos retroreflectantes. Algo habíamos hablado cuando separamos en entorno urbano y en entorno rural o de rutas, pero bueno, esperamos que sean resistentes a la abrasión, que sean resistentes a las agresiones de la intemperie, que sean resistentes al agua y con baja absorción, que presenten una adecuada adhesión seca y húmeda de la película con el sustrato, y bueno, que sean visibles de día, de noche y bajo cualquier condición climática. Bueno, relacionado a esto, vamos a hablar sobre las propiedades de las marcas viales aplicadas a la calzada. En Europa se las denomina, la normativa europea se las denomina propiedades esenciales. Estas son la visibilidad diurna, la visibilidad nocturna, la resistencia al deslizamiento y la durabilidad. Bueno, para comenzar con la visibilidad diurna, se utiliza el coeficiente más utilizado y el que representa mejor la condición en el camino, es el coeficiente de luminancia en condiciones de iluminación difusa. Acá a la derecha pueden ver el esquema, en donde la iluminación difusa sería la iluminación del día o del alumbrado público, y se considera al conductor que observa la marca vial. Se dice una observación rasante. Este coeficiente se obtiene de equipos que se denominan retroreflectómetros, en algunos casos dan también este valor, y la primera imagen, donde vemos este rebordeo negro, bueno, es porque una de las características de las marcas durante el día es que en pavimentos claros a veces no se llegan a observar claramente. Entonces, en el manual de señalamiento de Vialidad Nacional establece la geometría que tiene que tener la pintura negra, que bueno, lo denomina como un rebordeo negro, en pavimentos claros, ya sea de hormigón o pavimentos asfálticos viejos, que por eso son más claros. No establece un valor cuantitativo para comparar la relación de contraste del pavimento, solamente establece para pavimentos claros. En algunas normativas establecen valores de referencia comparando el valor sobre la marca vial y sobre el pavimento. Pero bueno, en pavimentos de hormigón y en pavimentos claros se tiene que hacer este rebordeo negro. En cuanto a la visibilidad nocturna, se dan varias condiciones. Bueno, en la primera imagen podemos ver que está la marca vial estaría acá, y la luz del faro está alumbrando a la marca y se refleja en todas las direcciones. Esto se lo denomina reflexión difusa y sería una calzada seca y rugosa que podría ser una marca vial que no tiene, en realidad, que no tiene microesferas. De esta forma, poca luz vuelve al conductor y bueno, no se va a ver esta marca en condiciones nocturnas.
En la segunda condición tenemos lo que se denomina reflexión especular, y consiste que el faro del vehículo está alumbrando la marca y se refleja en otra dirección. Esto se da cuando la calzada tiene agua. Y por último podemos ver el fenómeno de retroreflexión, en donde, bueno, acá está aumentado, el vehículo alumbra a la marca vial y por el efecto de la microesfera esta luz vuelve en la misma dirección. Y bueno, es el efecto que esperamos tener. Bueno, siguiendo con este efecto de retroreflexión, acá podemos ver 3 imágenes, una en condiciones de día, otra en condiciones de noche, pero bueno, óptimas condiciones, y la última imagen es en condiciones de lluvia. Acá en la imagen se ve, en la imagen inferior se ve mejor este efecto, o sea, tenemos el vehículo, el faro alumbra a la marca vial y se refleja en una dirección semejante. Acá están marcados algunos ángulos, estos tienen que ver con la normativa europea, existen distintas geometrías para evaluar la retroreflexión. En este caso se denomina geometría de 30 metros porque se considera la distancia del vehículo con el punto que se quiere tomar, con el punto que se quiere considerar. De esta forma se considera la altura del conductor a 1,20 m y la altura del faro a 60 centímetros. Acá pueden ver, estas son las dos geometrías. Esta es la que vimos recién, la de 30 metros, en donde ya en base a eso se determinan los ángulos. Y está la geometría de 15 metros. En general, la normativa europea y en Estados Unidos se utilizan la geometría a 30 metros. Dependiendo la normativa que se considere, van a tener esta denominación de ángulos o la anterior, como vemos acá. En este caso, bueno, es la europea, en este caso está más relacionada con la ASTM. Acá abajo pueden ver una tabla con distintos equipos existentes en el mercado y las distintas configuraciones. O sea, pueden ver que hay bastante diferencia entre todos los equipos y en general los valores de retroreflexión difieren en puntos similares, ¿no? No son valores que medimos una vez y enseguida a la siguiente vamos a tener el mismo valor. Hay bastantes estudios y bueno, también hay muchos estudios para determinar el valor mínimo de retroreflexión, que en general está entre 100 y 120 microcandelas por metro cuadrado por segundo. Bueno, y en cuanto a estos equipos, como podemos ver acá, teníamos el equipo móvil y estos son equipos portátiles. Acá tenemos el ejemplo de un equipo móvil, un ECODIN, que bueno, en Vialidad Nacional se utilizan este tipo de equipos, y va el vehículo registrando valores a lo largo de la ruta. Acá abajo tienen un gráfico con un ejemplo, estos son distintos valores, bueno, no da en forma continua, va dando en cada progresiva, digamos son puntos, y tenemos, por ejemplo, en azul valores que se fueron tomando en el año 2015 a lo largo del eje de una ruta, y bueno, las otras curvas corresponden a los valores en otros años. Y por otro lado, se puede medir con un retroreflectómetro portátil. Este es un equipo que brinda el valor, en esta pantallita brinda directamente el valor de retroreflexión a 15 metros, brinda ya los 3 valores. Esta placa que pueden ver al costado, es una placa que se usa para calibrar el equipo. No se ve la pantalla, señora. ¿No? Ahí se ve. Sí, se ve la pantalla. ¿Y se ve ahora? Se ve bien, Vero, seguí, por favor. Recién me parecía que era inestable, pero...
esta placa se usa para calibrar el equipo y bueno, previo a realizar las mediciones en los distintos puntos, se coloca el equipo sobre esta placa, se toma el valor y se compara con estos valores que ya vienen en la placa calibrada. Abajo pueden ver una comparación de los distintos valores de retroreflexión, como para tener una referencia. Bueno, 50 microcandelas, en realidad la unidad es microcandelas por metro cuadrado por segundo. Este es lo que aproximadamente se considera un valor mínimo, el de 100, y bueno, y son distintas referencias de valores. Otra de los valores que se suele evaluar es la resistencia al deslizamiento. Se utiliza el péndulo inglés. En varios lugares se utiliza y está bajo norma, por ejemplo, bueno, en Europa. En Argentina aún no es un requisito obligatorio, pero bueno, me parecía importante también comentarlo, y bueno, se evalúa de la misma forma que se utiliza en pavimentos. Se moja la superficie y se libera el equipo para tomar después la medida en esta escala. El valor mínimo que se toma es de 45 SRT en la normativa europea. Ese es el valor mínimo que se solicita. Bueno, acá hay un resumen de las normativas y especificaciones. En lo que es la norma IRAM, bueno, la 1212 habla de recubrimientos termoplásticos. Es del 71, actualmente está en tratamiento en la norma IRAM. La 1221 habla de recubrimientos para demarcación de pavimentos. Bueno, la fecha de publicación es del 2018, pero bueno, hubo una revisión hace poco y ya se estaba por publicar la nueva revisión. La 1225 establece los requisitos de las microesferas de vidrio y está en estudio, para estudio posterior, en la IRAM 1214, que es pintura vial base agua, que bueno, aún todavía no tiene un esquema. En vialidad nacional está la sección 4B, especificaciones técnicas particulares, que reemplazan a la sección de 14 de señalamiento horizontal de la edición del 98, y bueno, como les comenté, está el manual de señalamiento horizontal de la Dirección Nacional de Vialidad, que establece las condiciones más que todo geométricas que tienen que cumplir los distintos tipos de marcas viales. En la normativa UNE está la UNE 1436, que establece el comportamiento de las marcas aplicadas en la calzada. Ahí establece los métodos de ensayo de retroreflexión, luminancia y resistencia al deslizamiento. Y después está la UNE 12802 y la 1871, que establecen las propiedades físicas y los métodos de laboratorio para la identificación de los materiales de señalización vial, de las pinturas, termoplásticos y plásticos en frío, más específicamente. Bueno, la integridad de la marca de pintura, de la marca vial, puede sufrir como mínimo 3 mecanismos de falla. Por un lado, puede existir una falla de cohesión de la pintura, es decir, que falle la pintura, la película de pintura en sí, y una falla de adhesión de la pintura sobre la superficie, es decir, sobre el pavimento, que se desprenda la pintura. Esto puede suceder por, bueno, ciclos de temperatura y humedad, ataque químico de sales y ácidos, daños por la radiación de la luz, o ataques de solventes, entre otros. O también lo que puede suceder es que la pérdida de material por desgaste abrasivo, que bueno, esto se da también por diversos factores, entre ellos la acción climática, el material utilizado, el tipo de pavimento y la textura superficial del mismo,
la posición de la demarcación y la acción del tránsito. Bueno, estos son los factores que ahora vamos a ir viendo particularmente. Bueno, en lo que respecta a la acción climática sobre la demarcación, el clima y las condiciones meteorológicas influyen en la eficiencia, tanto de la delimitación, o sea, en el aspecto visual. Acá podíamos ver que la retroreflexión no tiene el mismo efecto en condiciones de lluvia, pero también afecta la durabilidad de los materiales y, bueno, las técnicas de aplicación. También muchos autores planteaban que podía haber alguna relación con la absorción o la velocidad de absorción y el ensuciamiento, o sea, dependiendo de la película de pintura. También, bueno, el tipo de pavimento y la textura superficial. Acá podemos ver, o sea, como tipo de pavimento podemos tener el pavimento asfáltico o de hormigón, que a su vez, sobre todo el pavimento asfáltico, hay una gran variedad de posibilidades. También tenemos la textura superficial. Hay muchos trabajos que indican que texturas altas generan una disminución en la vida útil de las marcas viales. Y bueno, es un tema también a considerar. El tipo de material, estuvimos viendo que existen distintos materiales que se pueden usar para conformar el recubrimiento, las pinturas, los termoplásticos y los plásticos en frío, y bueno, cada uno también tiene su durabilidad o su vida útil. Posición de la demarcación. En general, las líneas de eje tienen una mayor durabilidad y una menor pérdida de la retroreflexión en el tiempo que las de borde. Esto se debe a que las líneas de borde en general las afecta la tierra de la zona de banquinas y demás. También las demarcaciones transversales suelen tener marcas más puntuales en las zonas donde va circulando el tránsito. Bueno, y con respecto a la acción del tránsito, en general se utiliza el tránsito medio diario anual para seleccionar las técnicas de marcado. Pero bueno, también la composición del tránsito afecta la vida útil de los materiales, sobre todo en zonas de acceso industrial, bueno, donde hay camiones o gran cantidad de colectivos, sobre todo. Bueno, de esta forma vamos a empezar con el desempeño de los materiales viales. Me parece interesante resaltar un párrafo que establece el Manual de Delineación de Carreteras de Estados Unidos, donde establece que la vida útil de las marcas viales se define como el tiempo necesario para que una marca vial se vuelva ineficaz debido a la pérdida de su brillo, su retroreflexión o que se ha desgastado completamente del pavimento. Entonces, bueno, podemos ver que para analizar la vida útil podemos analizar la pérdida de retroreflexión. Esto se ha hecho en muchos trabajos mediante el análisis de modelos de degradación de la retroreflexión en el tiempo. Y por otro lado también podemos evaluar el desgaste del material mediante la simulación de un mecanismo de abrasión de abrasión simulando el tránsito y las cosas. Bueno, acá podemos ver, este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en algunas pruebas de campo, que ahora vamos a ver qué son, pero bueno, hecho sobre materiales termoplásticos. En la primera imagen tenemos un patrón representativo de marcas recién aplicadas. Podemos ver que la retroreflexión
aumenta, esto es en el tiempo, aumenta en un primer momento y luego disminuye. Esto plantean que podría deberse a que en un principio se siembran las microesferas y podría haber una sobredosificación o mayor cantidad de las mismas, y ante el inicio del tránsito sobre las marcas, estas microesferas se desprenden y dejan de interferir unas con otras, generando un aumento inicial, que luego obviamente con el tránsito disminuye en el tiempo. En la última imagen, en la de la derecha, tenemos el patrón representativo de marcas de más de 300 días. O sea, acá empieza a disminuir hasta que en un momento se empieza a hacer, digamos, asintótico hasta que, bueno, se cambian. Tenemos en la parte del medio dos patrones. Por un lado es, bueno, cuando viene disminuyendo y se hace el remarcado, entonces ya tenemos el patrón inicial, en donde aumenta la reflexión y luego disminuye, y bueno, uno de los efectos con los que se tiene problemas en zonas de nieve, cuando se realiza el retiro de nieve, en general, en el mecanismo de abrasión del tránsito, internacional, o algunas de las que existen, está en referencia, las pruebas de campo, los simuladores de desgaste, la abrasión mediante el método abrasivo, el método Taser. Vamos a ir viendo cada uno. El ensayo de referencia es una norma y consiste en aplicarla en un tramo de ruta, donde, bueno, se pida permiso y se evalúa el comportamiento en el tiempo. Se utiliza, bueno, acá en Argentina, y bueno, se utiliza también en otros países, pero bueno, no tiene una normativa de aplicación. Están las pruebas de campo, que son muy utilizadas en Estados Unidos y se utilizan en algunos países también de Europa. Se pueden realizar con líneas transversales o con líneas longitudinales. En Estados Unidos hay una norma de referencia que establece el ensayo en líneas transversales. Acá tengo la norma. La UNE 1824 es la europea, y la ASTM D713 es la que se usa en Estados Unidos. En este caso, plantea la método transversal y establece las condiciones de medida. En la norma UNE 1824 establece la geometría para las dos condiciones. Una vez, en el caso de la ASTM, una vez realizada esta prueba de campo, luego se compara los patrones de desgaste con otra norma, que es la ASTM D913, y se va comparando con distintos patrones de desgaste de la marca. Bueno, esto es un ensayo que lleva tiempo. Es costoso porque se hacen las líneas con un producto y un color, o sea, para cada material y cada color es necesario hacer un tramo distinto. Y bueno, dependen de las condiciones climáticas del lugar donde se está realizando. Otro de los mecanismos es el simulador de desgaste, que este se utiliza en Europa, está bajo la norma EN 13197, y consiste en un dispositivo de grandes dimensiones, debe tener 6 metros aproximadamente esta sala. Bueno, el diámetro de la mesa es 6 metros 40. Sobre esta se aplican las placas sobre las que se aplica la pintura, y la rueda va circulando, y
existen 4 ruedas neumáticas que van pasando sobre las marcas. Ellos, mediante este ensayo, determinan un número de pasos de rueda, es un ensayo acelerado, en condiciones ideales, en este caso no se considera las condiciones climáticas, el problema de las condiciones climáticas como se tenía en el anterior, y se van simulando mediante el rociado de agua las condiciones de lluvia. Y se van evaluando en distintas paradas la retroreflexión, la luminancia y la resistencia al deslizamiento. Otro de los ensayos utilizados es el método de caída de un abrasivo y el Taber Abraser. Bueno, acá tenía un video, pero si no hay buena conexión, no me animo a pasarlo. El método de caída de un abrasivo consiste en un dispositivo, acá en la parte inferior se coloca una placa de chapa pintada, que, bueno, tenemos la norma IRAM 1221 y la IRAM la UNE 135.203.2, que establecen los métodos de ensayo. Las condiciones de curado en estas dos normas son distintas, pero el mecanismo de ensayo es similar. Se coloca la placa en la parte inferior y se vuelca un abrasivo y se mide el volumen de abrasivo que se tiene que volcar para que se produzca una pérdida del espesor de la película de pintura. En el caso del ensayo Taber Abraser, es esta máquina que va realizando ciclos, la chapa con la pintura va girando y estas ruedas abrasivas van actuando sobre la pintura. Esto se va realizando por ciclos y se mide la pérdida de peso en determinada cantidad de ciclos. Y bueno, ahí se obtiene un índice de abrasión. Ahí, bueno. Bueno, acá tenemos los 3 tipos de ensayos que se utilizan, y bueno, más que todo era para resaltar la diferencia entre ellos. En el caso del simulador de desgaste, como les comenté, son dispositivos de gran escala y se encuentran en contados sitios a nivel mundial. Sí tienen la ventaja de ser rápidos, o sea que se realizan en un tiempo relativamente corto. Las pruebas de campo se encuentran, bueno, en AASHTO también tienen un procedimiento de ensayo, y tienen en cuenta la variedad de las condiciones climáticas porque en Estados Unidos están ubicadas en distintas regiones. Pero bueno, no es lo mismo, o sea, uno no puede predecir qué es lo que va a pasar en base a las condiciones climáticas que tenga en el momento. La principal desventaja de esta manera es que dependen del lugar donde se aplique. Y los dispositivos de abrasión, que bueno, en algunos trabajos estos son dispositivos que son utilizados en el ámbito de pinturas en general, y que bueno, algunos trabajos indican que no han tenido una buena correlación con lo que se observa en la práctica. Bueno, de esta forma, el título de mi tesis es Nuevas tecnologías en recubrimientos retroreflectantes para demarcación vial, y el objetivo es implementar ensayos utilizados en el ámbito vial para simular el desgaste, producción, servicio de las pinturas acrílicas de demarcación vial con la finalidad de obtener una valoración de su desempeño. Bueno, lo tuvimos que limitar a pinturas acrílicas de materiales y bueno, la idea es poder comparar y realizar los ensayos y una batería de ensayos que ahora les voy a mostrar. Y esto está relacionado con el proyecto de investigación, valoración del desempeño de modelos de soluciones viales a nivel de calzada para la conducción segura bajo condición de escasa visibilidad por niebla, en la que bueno, se trabajó con la Facultad de Trenquelauquen. Bueno, de esta manera, ya conociendo
cómo están conformados los materiales y los ensayos que existen, se comenzó a realizar ensayos utilizando equipos que se utilizan, equipos utilizados en el ámbito vial. Se utiliza en mezclas asfálticas para valorar el ahuellamiento de las mismas. Se utilizó el de abrasión por vía húmeda, que se utiliza en lechadas asfálticas, y el de pulimento acelerado, que se utiliza en áridos. También para compararlos hicimos ensayos utilizando el equipo Tavera Brasser, y además se complementó realizando ensayos de absorción y comparación visual del ensuciamiento, como para tener un panorama del comportamiento de estos materiales. Todos estos ensayos fueron realizados sobre muestras de pinturas. Se utilizaron 3 pinturas base acuosa, que denominamos A1, A2 y A3, y una pintura base solvente, S1, que bueno, se encontraban disponibles comercialmente. Bueno, acá un breve comentario sobre estas pinturas. La pintura A1 y S1 eran pinturas acrílicas estirenadas, y la pintura A2 y A3 eran pinturas acrílicas puras. Se realizaron varios ensayos, el contenido de sólidos, se evaluó el brillo en estas pinturas. Y bueno, acá tenemos las características de las microesferas que se usaron para los ensayos. En el caso de las microesferas de premezcla, bueno, se hizo la granulometría de acuerdo a la norma IRAM 1225, y en el caso de las microesferas de siembra se utilizaron unas con un tratamiento para las pinturas base acuosa y otro tipo de microesferas con un tratamiento para las pinturas para la pintura base solvente. Para hacer el ensayo Wheel Tracking Test, para implementarlo en las pinturas, se realizó el siguiente mecanismo. Se moldearon probetas de hormigón, se utilizó un dispositivo, lo llamamos dispositivo con manija, que tiene una abertura. En esta parte es parecido a lo que les comenté de la zapata, en donde se vuelca la pintura y se va desplazando, dejando la marca de pintura. Y sobre ella, antes de que seque, se sembraron microesferas, bueno, con una lata, con una perforación, simulando un dispositivo tipo salero. Luego de realizada la marca, se evaluó la retroreflexión y la luminancia en condiciones de iluminación difusa con el retroreflectómetro portátil. Se evaluó la resistencia al deslizamiento y se tomaron imágenes en una cabina para evaluar el aspecto visual previo al ensayo. Luego de eso se colocó en la cabina de ensayo, se acondicionó por un periodo de 2 horas a 60 grados y se comenzó con el ensayo, que consiste en 10.000 ciclos del paso de rueda a lo largo de la marca. Acá, bueno, hay algunos resultados. Sí, les muestro este mínimo de la resistencia al deslizamiento de 45, que es lo que establece la norma UNE. En general se vio que las pinturas base solvente estaban en el límite en este caso. Acá hay unas imágenes de la lupa, que lo interesante es ver cómo las microesferas, por el efecto de la temperatura, se metieron en la masa de pintura. Estos son los valores de retroreflexión que se obtuvieron. Como podemos ver, yo les comenté que el mínimo en general, bueno, en la norma 1 es de 100, en algunos casos toman 120, estamos en esos valores, y en general fueron valores superiores. Estas son imágenes tomadas en la cabina, en donde se usaba una luz superior para poder tener el aspecto de la marca, y después se tomaban imágenes con flash para observar el efecto de las microesferas.
En este caso son los valores de luminancia en condiciones de iluminación difusa, o sea, para simular las condiciones de iluminación diurna. También en general los valores fueron mayores al mínimo establecido. Este también es el caso de la norma UNE. Y bueno, estas son imágenes tomadas en la cabina con esta lámpara encendida. Esta es la cabina. Ahora igual más adelante hay otra imagen. Bueno, otro de los ensayos realizados es el de abrasión por vía húmeda, que como les comenté se utilizaba para lechadas asfálticas, o UTAT, de la sigla en inglés. Para eso se utilizó una chapa sobre la que se aplicó pintura y se sembraron las microesferas. Se evaluaron también los parámetros que les comenté hoy y se colocó la placa pintada en un recipiente con agua por 1 hora y se colocó en la máquina de ensayo. El cabezal de abrasión tiene una manguera en la parte inferior que es la que va rozando sobre la marca vial. Esto se realizó por 5 minutos y se volvieron a evaluar los parámetros y se volvió a repetir el ensayo. Acá hay algunos resultados. Se puede ver que, como les comenté, o sea, el celeste es la retroreflexión a 30 metros. Como les comenté anteriormente en la degradación en el estudio de la degradación de la retroreflexión, que a veces en las marcas recién aplicadas tenía un leve aumento y luego disminuía. Bueno, en este caso pasó algo similar. Este también es valores de retroreflexión y luminancia en el tiempo. En rosa pueden ver la luminancia, y en verde la resistencia al deslizamiento, que también tuvo un leve aumento y luego disminuyó. En este ensayo, lo que pudimos observar en la lupa es que las microesferas, bueno, se desprendían, a diferencia del caso anterior. Bueno, estas son imágenes tomadas también en la cabina. En la parte superior son con la lámpara encendida de arriba, y la imagen inferior es con el flash de la cámara. Bueno, esta es la cabina que se ideó para las tomas de las imágenes, y el celular se colocaba en esta zona, en esta abertura. Bueno, también el ensayo de UTAT o de abrasión por vía húmeda se realizó sobre la pintura sola, sin el agregado de las microesferas, es decir, sobre los materiales base. Pero en este caso, lo que se evaluó es la diferencia de peso antes y después del ensayo. En este caso, el ensayo se realizó 20 minutos. Ahí, no sé si se ve. Bueno, el ensayo de pulimento acelerado, también hubo que idear la forma en simular el sustrato para aplicar la pintura. El que conoce este ensayo, se realizan elementos de esta forma, pero con los áridos que se desean evaluar. En este caso, luego de varias pruebas con distintos materiales, se decidió utilizar resina epoxídica en gel para generar el sustrato, y se aplicó la pintura. Bueno, luego se utilizó una cámara para regularle las condiciones de curado, como en los otros ensayos, y se tomaron, en este caso se utilizó una cabina distinta a la que les comenté antes. Se utilizó un tubo que se pintó interiormente, y bueno, esto es una linterna para poder iluminar la muestra y poder tomar la imagen a través de este orificio. En este caso también se evaluaba, y bueno, se colocaban las muestras en la rueda de ensayo y se abría el depósito de agua para que circule agua sobre las muestras. Y este ensayo se realizó por 4 horas. Bueno, como les comenté, otro ensayo complementario que se hizo es el de absorción de agua, en el que se preparaba la película de pintura y se colocaba en recipientes con agua destilada por un día, por 24 horas, y se evaluaba la pérdida de
la absorción de agua en ese periodo. De ello podemos ver que la pintura A1 fue la que obtuvo una mayor absorción y la pintura. En ese mismo ensayo se aprovechaba y en las primeras 3 horas, cada 30 minutos, se sacaba la película de pintura, se secaba con un papel y se pesaba con la finalidad de obtener una idea de la velocidad de absorción en las primeras horas. Porque esto se había visto que podía estar relacionado con la facilidad de ensuciarse de las pinturas. Y bueno, era el tema también cómo comparar el patrón de ensuciamiento de cada una de las pinturas. Para ello se hizo en una placa, se pintó con cada uno de los materiales, se dejó curar, se tomaron imágenes con la cabinita que les comenté en pulimento acelerado, y luego se colocó para el paso de la rueda de una camioneta 4 veces ida y vuelta, y se lavaron las muestras. Luego de lavarse se obtuvieron estas imágenes, que podemos ver que la pintura 1 fue la que más se ensució. En el caso de la pintura 2 tiene algunas marcas más pronunciadas. La A3 digamos, tiene unas líneas más marcadas, y la pintura S1 tiene prácticamente la huella de la rueda en algunas zonas, pero bueno, se marcó menos. De esta forma yo también les recalqué que la absorción había sido mayor en la A1, y vemos que en estos casos están relacionados tanto con la absorción como con la velocidad de absorción. Esta es la de la pintura A1, y en violeta es la de la pintura S1. Y bueno, acá esta es una tabla, en resumen, de los distintos ensayos que se hicieron, en donde en rojo se pueden ver el material que peor comportamiento tuvo en ese ensayo, y en verde el que mejor comportamiento tuvo. De ello podemos ver que con el ensayo Tavera-Brasser, que es el utilizado en pinturas, en general se tuvo un mal comportamiento con la pintura S1, y en los ensayos que simulan además el efecto del agua, en general esta tuvo un buen comportamiento. Por otro lado, podemos ver que la abrasión en húmedo en los ensayos implementados tienen cierta relación con el ensayo de absorción. Los materiales que menor absorción tuvieron un mejor comportamiento en estos ensayos. De esta manera, decimos que la absorción está relacionada con la pérdida de peso por abrasión en húmedo. Para comparar todos estos ensayos, se hizo una aplicación del material en el acceso a la facultad. Se hizo una senda peatonal. O sea, no era posible realizar una prueba de campo, debido a que es una avenida muy transitada, pero se trató de aprovechar la situación. De un lado se aplicó la pintura S1, y del otro lado se aplicó la pintura A3. Y también se aprovechó la dársena de acceso, y se pintaron franjas de estos materiales. En resumen, la pintura S1 tuvo un buen comportamiento en aproximadamente 4 meses. Bueno, tuvo un deterioro en una zona, pero la senda peatonal aún estaba. En cambio, la pintura 3, en este caso, fueron condiciones climáticas muy adversas. Justo hubo baja temperatura, lluvia, bueno, y en un periodo de 10 días se desprendió la pintura. Y bueno, acá les presento las conclusiones generales, que bueno, durante el desarrollo de la investigación se establece un vínculo de interacción con el sector productivo. Del mismo se observa la necesidad tanto de las empresas que aplican los materiales como de las que los producen, de hallar una respuesta a la necesidad de establecer una valoración del desempeño de los materiales, considerando las acciones a las que están sometidos en servicio.
Los estudios realizados de los ensayos implementados resultaron significativos ya que brindaron información sobre los mismos y los procedimientos que se deben seguir. Bueno, este es un aspecto muy importante debido a que en la actualidad no existen ensayos en Argentina de este tipo y ante la necesidad se realizan ensayos de referencia. Los ensayos implementados brindaron información del comportamiento de la película de recubrimiento frente a la acción del tránsito y el agua que pudo relacionarse con estudios de otros autores y con la prueba de campo realizada. Estos ensayos dan respuesta a la necesidad de establecer una valoración del comportamiento en servicio con la principal ventaja de que los equipos en los que se implementan las metodologías de ensayo son equipos que están disponibles en laboratorios viales o fácilmente accesibles. Y bueno, respecto al objetivo principal solamente, voy a detallar las conclusiones, que mediante esta tesis se han logrado implementar metodologías en las cuales se utilizan 3 equipos disponibles en laboratorios viales para simular el desgaste producción-servicio de las pinturas acrílicas de marcación vial. El ensayo de rueda cargada o el Wheel Tracking Test y el ensayo de abrasión por vía húmeda, aplicados sobre marcas viales, permiten evidenciar distintos aspectos. Por un lado, evaluar el comportamiento en climas templados, en el caso del primero, y es posible obtener un número de pasos de rueda. En cambio, en el segundo ensayo, evidencia la afinidad de las microesferas con las pinturas. Bueno, y el ensayo de pulimento acelerado brinda resultados homogéneos y coherentes con el comportamiento que se espera en base a los materiales empleados. Se encuentra en este ensayo una herramienta eficaz en la valoración de los materiales base de marcación vial, tanto por la rapidez del ensayo, como adquisición de los resultados, y por la posibilidad de ensayar varias pinturas simultáneamente bajo las mismas condiciones. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Bueno, espero que se me escuche ahí. Muchas gracias, Vero. Muy clara la presentación. Creo que se cortó un poco, pero bueno. Sí, pero creo que se iba siguiendo, al menos creo que por acá como se veía, se iba siguiendo bastante bien. Bueno, felicitaciones por la reciente recibida de doctora. Gracias. Así que muy buena la presentación. Te agradecemos la clase. Creo que estaba viendo no hay preguntas para responder. Creo que lo dejaste a todos pasmados. Así que bueno, así que con eso creo que no hay más. Bueno, por mi parte les agradezco a todos la presencia a lo largo de las clases. En breve les vamos a estar enviando por el grupo el último cuestionario que corresponde a esta clase, y con los cuestionarios los que hayan resuelto todos los cuestionarios, hayan estado presentes en las clases, como se hizo en el inicio del curso, van a recibir el certificado, ¿sí? Eso les estará llegando esperemos que en poco tiempo, ¿sí? Así que, bueno, por mi parte eso es todo. Agradecerle a todos los que hicieron, agradecerle a todos los que estuvieron presentes a lo largo del curso, y les dejo en manos de Julián Rivera, que va a decir unas palabras en nombre del LEMAC para el cierre del curso. Bueno, gracias Ignacio. Excelente la presentación, Verónica. Como les comentaba Ignacio, me toca a mí hacer el cierre. Lamentablemente Gerardo Botazo, el director del LEMAC, me acaba de comunicar que no puede estar haciéndolo como hubiera sido su intención. Les pide disculpas, realmente no ha podido escabullirse del compromiso que tenía, así que, bueno, pide disculpas y me ha encargado entonces hacer el cierre del curso. Personalmente creo que este ha sido una iniciativa muy positiva, al igual que lo fue el año pasado, no obstante ser bastante diferente lo que fue una edición respecto de la otra. Para aquellos que
no hayan estado en su momento, les reiteramos que las clases, tanto del año pasado como esta, están en nuestro canal de YouTube, así que pueden acceder, van a ver que se abordan temas, si quieren complementar en diversos aspectos, de un modo, en algunos casos diferente, o sea que han sido 2 ediciones del curso que se complementan bastante bien entre sí. En el curso, para hacer un repaso, lo que tuvimos fue la intervención de todos nuestros tesistas, o de la inmensa mayoría de nuestros tesistas de posgrado, en gran parte de ellos realizando sus tesis doctorales. Tuvimos la primera clase a cargo de Ignacio Zapata, que abordó diseño de pavimentos flexibles. En la segunda lo tuvimos Adrián Segura, que está en Córdoba, trabajando en Córdoba, y ahora está de tesista en Madrid, en la Politécnica de Madrid, que habló sobre asfaltos modificados, específicamente con el uso de neumáticos fuera de uso, los NFU. En la tercera lo tuvimos a Demian Palumbo, que se radica más fuertemente en lo que es la UTN Regional Avellaneda, que nos habló sobre la producción de agregados, y específicamente más sobre lo que hace a los agregados viales. En la cuarta clase tuvimos a Federico Ortiz de Zárate, que está en la Universidad del Litoral, allá en Santa Fe, que nos habló sobre los nanomodificadores de asfalto. En la quinta nos habló Ramiro Nocetti, que está desarrollando su actividad fuertemente aquí, en el LEMAC, que nos habló sobre riegos asfálticos. En la sexta lo tuvimos a Mariano Neme, de la Universidad de la República, que está en Montevideo, en Uruguay, que nos habló sobre algunas mediciones de performance en campo, o sea, performance de pavimento en campo. En la séptima nos habló Pablo Cabrera, que también está acá en la Regional La Plata, sobre la propagación de calor en mezclas asfálticas. En la octava, Daniela da Costa, de Megaflex, ella trabaja allí, nos habló sobre algunas innovaciones en el desarrollo de membranas asfálticas. En la novena, Nidia Fretes, que también es de la Regional Avellaneda, nos conversó sobre el empleo de RAP, del reciclado de mezclas asfálticas, sobre todo en aquellos que tienen que ver con el RAP de mezclas modificadas, y en esta última clase nos acaba de comentar la recientemente doctora Verónica Mechura, que trabaja acá con nosotros en el LEMAC, sobre el desempeño de demarcación horizontal. Como ustedes ven, ha sido un temario súper interesante y súper variado, que veremos el año que viene a ver cómo podemos de alguna manera actualizarlo y darle una nueva vuelta de tuerca como para poder llevar una nueva edición de este curso, si Dios quiere. Les agradecemos, por supuesto, infinitamente a los expositores. Han todo demostrado un nivel muy interesante, muy importante. Ustedes han podido ver, además, que existen distintas instancias y distintas características en cuanto a los que han expuesto. Han visto tesis más avanzadas, incluso ya cerradas, otras en estado inicial, y eso permite ver algunas con becas, otras que no, algunas con apoyo de empresas y otras que posiblemente en algún futuro lo tengan. Entonces hemos mostrado algo que ha sido una amplia gama en cuanto a las posibilidades del desarrollo. Por lo tanto, queremos reforzar esto que les hemos comentado en varias de las clases, de nuestra intención de que esto le pueda servir también a aquellos que tengan alguna inquietud en ese sentido, como para que en el futuro, si les interesa, puedan incorporarse al LEMAC a través del desarrollo de estas actividades. Además de agradecerles a los expositores, les quiero agradecer yo en lo personal al resto de los compañeros del LEMAC, porque muchas de estas actividades tienen un aporte fuerte del resto de las personas que conformamos o que conforman, para no incluirme en el LEMAC. Si no es con la dirección, es en lo que hace al desarrollo de ensayos, la puesta a punto de ensayos, el apoyo en cuanto a la redacción, de lo que son las tesis, de lo que es la redacción ya desde la propuesta nomás. Es decir, hay distintos aspectos en donde los diversos componentes integrantes del LEMAC no están involucrados en estas presentaciones, pero generan su aporte. Entonces el reconocimiento y el agradecimiento al resto de los compañeros, especialmente también a Ignacio, que se hizo cargo
de bastante de lo que ha sido la organización de este curso. Esperamos que les haya sido de interés, y queremos agradecerle por último a ustedes, a los que no perteneciendo al LEMAC, se han hecho, a los integrantes, a los becarios y demás que han asistido a todas las clases, por supuesto también, pero a aquellos que no perteneciendo al LEMAC han ido asistiendo a estas 10 clases, que son bastantes, que hemos abordado. Bueno, un agradecimiento a todos y todas, y si no hay, dejamos abierta la posibilidad de que si alguno de los integrantes o alguno de los asistentes quiere decir algo como para complementar lo que han sido estas presentaciones, con mucho gusto lo recibimos. Si no se animan, ya tienen el contacto nuestro como para que las inquietudes las puedan también transmitir y ver cómo podemos hacer de esto algo mejor en una próxima oportunidad. Bueno. Si no hay entonces más, les agradecemos nuevamente y quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, excelente curso.